El martes pasado vimos que la religión universal parte desde el judaísmo, puesto que el papado y el sumo sacerdocio no viene desde Constantino, sino desde muchísimo tiempo atrás, y esto lo puedes ver en el Antiguo Testamento en Éxodo 28 y 29. Por otro lado, vimos que el apóstol Pedro no podía ser el primer papa porque, uno, Jesús no le dio esta autoridad, y dos, él fue enviado a predicar solamente a los judíos. Esto lo puedes ver en Gálatas 2, del 7 en adelante, cuando el apóstol Pablo habla de que él es llamado, Pedro, a la circuncisión y el apóstol Pablo a los de la incircuncisión. Te estarás preguntando, ¿qué es la circuncisión? Cuando hablamos de circuncisión nos referimos a los judíos. En Génesis 17, cuando Dios hace el pacto con Abraham, él dice que va a ser un pacto eterno, y en señal de esto Abraham tenía que circuncidarse y enseñar a sus generaciones, bueno, a Isaac y él, conforme va avanzando el tiempo, sus generaciones, en el pacto eterno, a que se circuncidaran. ¿Qué es la circuncisión? Que en el pene, el prepucio sea cortado y solamente quede el glande. Por favor, no me vengan con tabúes. Entonces, después de este pacto eterno que Dios hace para poder mostrarle al pueblo de Israel que Él cumple sus promesas, viene después, mucho tiempo después realmente, el pacto de la ley, el pacto de Moisés, los mandamientos, los estatutos de Dios. Pero los judíos confundieron esas cosas. Ellos creían que al tener ese pacto eterno, al tener la ley y los estatutos de Dios, eran los privilegiados, los favoritos de Dios. Y a nosotros, a ti y a mí, a cualquiera que no sea judío, nos llamaban gentiles. Gentiles, en pocas palabras, nos decían los malditos perros, porque no teníamos ley, no teníamos pacto. Esto incluso vas a poder verlo como los judíos llaman a los romanos malditos en San Juan 7, 38 y 39. Entonces, los judíos, al tener la ley, no se dan cuenta que también son condenados al infierno, al igual que nosotros, por el pecado. Aunque nosotros no tengamos la ley o los mandamientos, pues por el pecado nos vamos igual al infierno, y para ello vino Cristo. Pero ¿por qué Dios dio la ley? Dios da la ley para que el ser humano, obviamente los judíos en este caso, se dé cuenta de que no podían obedecerla, de que los estatutos de Dios son tan altos que el hombre, el ser humano, no va a poder obedecerlo. Entonces, al no obedecerlo, te muestra que estás en pecado. Al mostrarte en pecado, te muestra que te estás yendo al infierno, estás yendo a la muerte eterna. Entonces, al mostrarte esto, también te muestra de que necesitas a un Salvador. La ley te lleva a Jesucristo. Tú, yo, todos necesitamos a Jesucristo para ser salvos. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Los judíos querían que los cristianos pues tomen la ley, obedezcan la ley, y esto lo vamos a ir viendo más adelante poco a poco. Pero nadie es justificado por las obras de la ley. Por Santiago 2:10 dice que si alguien quiere vivir por las obras de la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Has oído a personas de que es una mentirita piadosa lo que he dicho, no es tan pecado como lo que otros hacen. Pues la Biblia no hace acepción en esto. Pecado es pecado, y pecado te condena al infierno. Mentir está en el mismo nivel que asesinar o violar. Aquí no hay distinción. Si desobedeces un solo punto de la ley, conforme dice Santiago 2:10, pues te haces culpable de todo. Y en Hechos 13, 38 y 39 dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hay que creer en Jesús, en su obra perfecta, en su muerte y resurrección, para ser justificados, para tener salvación. Entonces, aquí habían muchas cosas que estaban pasando precisamente por el judaísmo. En Hechos 10 tú vas a poder ver que el apóstol Pedro, aunque es enviado a predicar a los de la circuncisión, a los judíos, Dios le habla para que no haga acepción de personas, porque Pedro era de condenar, y esto lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, del 7 en adelante. Entonces, Dios trata con el corazón del apóstol Pedro para que no haga acepción de personas, para que no piense
de que los judíos son privilegiados y el resto de la gente es inmundo. Esto lo puedes ver en Hechos 10. Él va a la casa de un gobernador, obviamente no era judío, y predica el evangelio porque Dios le había enviado, y se sorprende tanto el apóstol Pedro como los demás judíos que fueron con él de que el Espíritu Santo se ponga sobre los gentiles, sobre quienes no eran judíos, porque los judíos piensan que Dios solamente los quiere a ellos y punto. Es por ello que en el pacto eterno y en el pacto de Moisés, en los estatutos, ellos dicen que son privilegiados y los demás no son los malditos perros. Pero bueno, los perdonamos en el nombre de Jesús. Entonces, en Hechos 11, precisamente cuando Pedro va a Jerusalén después de predicarle a Cornelio en Hechos 10, ¿qué pasó aquí con los judíos? 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos. 11:3. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Incircuncisos, alguien que no se había circuncidado, cortado el prepucio, no tiene el pacto eterno, y has comido con ellos. Para un judío hacer esto era abominación, era algo inmundo. Es por ello que cuando Jesús predicaba a la gente de Samaria, a la gente que no era judía, al centurión romano, aquel que sanó a su siervo, entonces los sacerdotes siempre le decían, tú comes con pecadores, andas con pecadores. Y Jesús le dijo, sepulcros blanqueados son. Entonces quieren obedecer la ley que ni siquiera, quieren obligar a otras personas a obedecer la ley que ellos ni siquiera pueden obedecerla. Ningún hombre, ninguna mujer puede obedecer la ley o vivir por las obras de ella. ¿Qué pasaba con los judíos? El evangelio se estaba expandiendo, Jesucristo estaba siendo predicado, los apóstoles, los discípulos estaban llevando el evangelio por todas partes, pero esto no les gustaba a los judíos. Y precisamente Pablo y Bernabé, aquellos que habían sido enviados a predicar a los gentiles, a quienes no eran judíos, pues entran en las sinagogas de todas las ciudades. Aquí en Hechos 3 están en Antioquía de Pisidia, y predicando el evangelio hablan a los judíos, y muchos judíos precisamente creen en Jesucristo, son salvos. También hablan a los gentiles y muchos gentiles son salvos, pero los judíos que no creían, en el verso 45 de Hechos 13 dice lo siguiente: pero viendo los judíos la muchedumbre de aquellos que creían, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. ¿Por qué blasfemia? Porque ellos decían de que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no había resucitado y que Jesús solamente fue un profeta más. Incluso en el día de hoy muchos judíos, casi todo el pueblo de Israel, dicen que Jesús es un profeta más. Él nunca resucitó, pero está demostrado que Él sí ha resucitado, y eso nos pone algo glorioso en nuestros corazones, porque la segunda venida de nuestro Señor ya está cerca. Entonces Pablo y Bernabé en Hechos 14 van a Iconio, y los judíos siguen persiguiéndolo. Cuando ellos están predicando el evangelio, el apóstol Pablo está predicando y sana a un cojo de nacimiento. En Hechos 11 la gente al ver esto, en Hechos 14:11, la gente al ver esto dice que dioses en forma de hombres nos han visitado, y a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio. Entonces inmediatamente el sacerdote de Júpiter y del dios Júpiter, en el templo que estaba frente a la ciudad, pues vino corriendo para ofrecerle sacrificio. Ellos rasgaron sus ropas, esto lo vas a ver en Hechos 14, léelo por favor, y rasgaron sus ropas en señal de indignación y comenzaron a predicar una vez más el evangelio. Pero volvieron los judíos celosos, los de Antioquía, de Pisidia y los judíos de Iconio, los que estaban queriendo judaizar. ¿Qué dice el versículo 19 de Hechos 14? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. ¿Para qué? Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Los judíos estaban queriendo matar siempre a los cristianos. Y esto era lo que hacía el apóstol Pablo. Si lees Hechos del capítulo 6 al 8,
el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, era Saulo de Tarso, y él asesinaba, él era un judío, judaizante, él era fariseo, que mataba, asesinaba a varones y mujeres cristianos por profesar el nombre de Cristo. Entonces, era necesario que él pase también esas cosas conforme Dios le había dicho en Hechos 9. Estúdialo, por favor. Y los judíos estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Pero qué querían los judíos? Porque había algo que los judíos querían, no solamente que no se predique, pero había algo. Porque muchos judíos se metieron en las iglesias, se metieron en las sinagogas, incluso de los gentiles, no siendo gentiles, lo que ellos consideraban como abominación, pero ellos se metían para trastornar el evangelio. ¿Qué decían? Está bien, si tú quieres creer en Jesús, eso es bueno, porque bueno, es un profeta de Dios, vino a dar la palabra de Dios, pero es necesario que tú también te circuncides. Cuando Jesús mandó a la gente a circuncidarse, ellos, los judaizantes, decían, es necesario que tú obedezcas la ley, los mandamientos de Moisés. ¿Por qué obedecer? ¿Acaso me hace salvo obedecer la ley o los mandamientos? No estoy diciendo que sean malos, por si acaso, porque hay gente que a veces quiere oír lo que quiere, pero la ley no nos hace salvo, ya lo hemos visto en los primeros minutos de este video. Entonces, te preguntarás, ¿cómo sabes eso? Pues Hechos 15 lo revela, Hechos 15, 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los cristianos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Jesús habló alguna vez de que es necesario que nos circuncidemos para ser salvos. Por supuesto que no. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, los mandamientos. Entonces, eso era lo que estaban haciendo los judíos, entrar a las iglesias camuflándose como cristianos, y esto era lo que pasaba en Gálatas. Por eso el apóstol Pablo le dice, oh Gálatas estúpidos, bueno, insensatos, ya un sinónimo. Pero el apóstol Pablo les recrimina, ¿cómo vas a caer teniendo la gracia de Dios? ¿Cómo vas a confiar en las obras de la ley? ¿Fuiste salvo por la gracia, por Jesucristo o por las obras que la ley pide? ¿Quién es salvo por las obras de la ley? ¿Quién puede cumplir todas las obras de la ley? Que no son 10 por si acaso los mandamientos, son más de 400. ¿Quién puede cumplir todos? Nadie puede hacerlo, queridos amigos, nadie. Jesucristo, la ley siempre nos lleva a Jesucristo. Y es por ello que a partir de aquí comienza una gran persecución tras persecución a los cristianos. Los judíos constantemente querían buscarlos y los mataban, los apedreaban, y todas estas cosas se ven reflejadas. El sumo sacerdocio, el pueblo de Israel y el imperio romano, pues se tenían mucho respeto, tanto así que hubo un tiempo con Herodes I el Grande, Herodes Agripa I, Herodes Arquelao, Herodes Agripa II, que ellos mismos escogían a los sumos sacerdotes, pero los escogían según las necesidades del Estado, del imperio. Los sumos sacerdotes estaban puestos para poder satisfacer las necesidades del imperio, con los judíos también. Entonces, esto se ve reflejado en gran persecución, y en Apocalipsis, como ya hemos visto, Jesucristo habla a la iglesia de Esmirna y le dice algo muy fuerte, pues acerca de los judíos, algo que realmente pone en cuestión todas estas cosas, y le dice en el versículo 9, capítulo 2, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Judíos. ¿Por qué blasfemia? Porque ellos teniendo el pacto eterno, ellos teniendo el pacto de la ley llevándolos a Jesucristo, los profetas hablando de Jesucristo, ellos teniendo la palabra de Dios, blasfemaban contra Jesucristo, diciendo que Él no era el Hijo de Dios. Y Jesús en una oportunidad les dijo claramente, si tú no crees
que yo soy el Hijo de Dios, cree al menos por las obras que yo hago. Jesús les dijo claramente: si ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios por mí mismo, crean por las obras, porque no podría hacer estas obras que yo hago si es que el Padre no estuviese conmigo o si no hubiese salido del Padre. Entonces Jesús le dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque precisamente ya hemos visto, ya hemos estudiado el mensaje a la iglesia de Esmirna. El emperador no obligaba a los cristianos a rendir culto al César. ¿Por qué? Porque era considerado la religión monoteísta como los judíos. El emperador pensaba que el cristianismo estaba con el judaísmo, pero los judíos comenzaron a tratar y a tratar hasta que consiguieron desligar a los cristianos de ellos, porque decían que los cristianos no tienen nada que ver con el judaísmo. Bueno, eso es cierto, pero es aquí donde comienza la persecución contra los cristianos, porque los cristianos se rehusaron a rendir culto al César y los despedían de sus trabajos, y es por ello que Jesús les habla y les dice, van a tener persecución, Satanás va a hacer de todo, los va a poner en la cárcel por 10 días, los va a perseguir, y estos 10 días se refiere a los 10 emperadores que vinieron y mataron a muchísimos cristianos, y en especial Diocleciano, que fue el último. Y después comienza el mensaje de la iglesia de Pérgamo, y ya vamos a ver el otro video, qué pasó aquí con Constantino. ¿Por qué Constantino pues tuvo ese corazón tan bueno, entre comillas, de darle culto libre a los cristianos? ¿Por qué? ¿Cómo es que pasa? Vamos a verlo en el próximo video, y también vamos a ver en la iglesia de Tiatira, ya en este tiempo, todas las prácticas heréticas que la religión universal comienza a poner. Ya hemos visto que la religión universal parte del judaísmo, el sumo sacerdocio parte del judaísmo. Pedro no puede ser el primer papa, Jesús no se lo encomendó, ni tampoco fue llamado a predicar a los gentiles o nosotros, quienes no somos judíos, pero la palabra de Dios siempre nos lleva a la verdad. Así que no te pierdas los videos, sigue estudiando, sigue meditando la palabra, busca una iglesia cristiana donde puedas seguir creciendo espiritualmente, donde tú puedas seguir edificando tu fe. Te mando un fuerte abrazo, cuídate, bendiciones y hasta la próxima.